Segredos do arquivo. Hoy viajaremos a la villa de Allariz, en el día de su patrón, San Benito, y les contaremos lo que allí sucedió en 1589. Corría el mes de julio de 1589 y la villa de Allariz se preparaba para celebrar la fiesta de San Benito, célebre en toda la comarca porque su gremio de zapateros, que tenía este santo por patrón, organizaba la corrida de un buey o de un toro por la villa. Levantaban vallados por toda la plaza para poder correr el toro, y para ello necesitaban la autorización de las autoridades locales. Pero este año Juan de Villaverde, corregidor de la villa y alcalde mayor de este estado por el marqués de Viana, negó este permiso. Imaginémonos el enfado de los cofrades, que ya estaban montando las vallas y adornando la villa. Y lo que es peor, ya habían comprado el buey que iban a correr, un hermoso animal de pelaje rojizo. «¡No!», dijo de nuevo el corregidor cuando un grupo más numeroso que el anterior fue a pedirle que cambiase de opinión y que les dejase festejar el día de su patrón como se había hecho siempre. «No», volvió a decirles, y estos no se arredraron ante su negativa. Corrieron a hablar con el abad de la iglesia de San Pedro y con el juez ordinario, que sí les dio permiso. Recogieron los materiales con los que estaban montando la función en la plaza de la villa y comenzaron a montar el vallado en el campo contiguo a la iglesia de San Pedro. Fue una fiesta por todo lo alto. Allí reunidos todos los vecinos y cofrades soltaron el animal varias veces y disfrutaron enormemente con ello, hasta que se presentó el corregidor, encendido de ira porque nadie le había obedecido, rumiando para sí: «¿Cómo se atreven a desobedecerme, a mí, al corregidor? Esos malditos cofrades y sus privilegios. Se van a enterar quién manda aquí. Y Gil Sotelo, ¡ja!, ese juezucho que me debe respeto, a mí, al corregidor». Así iba el corregidor vociferando y casi corriendo a parar la corrida, que para más insulto de su dignidad también amparaba el abad de la iglesia. Tal era su enfado que apenas oía el alboroto de los vecinos allí reunidos, jaleando al animal, las risas, las palmas y las voces. Pero de repente alguien lo vio acercarse al vallado e informó a sus compañeros cofrades: ¡Eh! ¡El corregidor! ¡El corregidor! Allí llegó, y ni corto ni perezoso entró dentro del vallado, cuando ya habían retirado al buey, y a voz en grito los increpó: «¿Cómo se atreven ustedes a desobedecerme, a mí, al corregidor? Esto se acaba ahora mismo. ¡Fuera todo el mundo!». Allí plantado con su sombrero, su gola, su espada, tan firme y tan furioso, no se dio cuenta de que habían vuelto a abrir la puerta al buey, que azuzado con palos, salió furioso del toril hacia aquella figura plantada en el medio del coso. Dióse la vuelta al corregidor y, perdiendo su compostura, saltó como un jabato el vallado. Tirado en el suelo, sin sombrero, cubierto de polvo y humillado, chilló a los que lo rodeaban: «¡Esto no quedará así! ¡Pagaréis vuestra afrenta!». Mandó prender a los cargos principales de la cofradía, los juzgó y los condenó a pagar una cuantiosa multa y los desterró de la villa por un tiempo. ¿Se creía en su soberbia que podría con el gremio? No. Los condenados apelaron a la Real Audiencia de Galicia, en donde escucharon uno tras otro a todos los testigos que se ratificaban en la costumbre ancestral de celebrar así a su patrón, junto con las danzas gremiales y la procesión con la imagen de San Benito por toda la villa. Los jueces de la Real Audiencia absuelven a los zapateros ante la protesta del fiscal y suponemos que con el enfado mayúsculo del corregidor por tan grave desobediencia a su autoridad y tamaño atentado a su integridad física. Este pleito pueden consultarlo en la asignatura 1725-65 del Fondo de la Real Audiencia de Galicia.